Ok, después de haber tenido en esta primera hora, entonces, el diálogo reflexivo, vamos a lo siguiente, que hoy vamos a ver dos nuevas sectas y ya vamos a ver cuáles son. Ok, vamos a ver los testigos de Jehová. Como les mencionaba, creo que era la semana pasada, tenía un amigo que hacía una broma y decía, no, 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 ellos son los testigos de Satanás, decía él, ya, porque tienen unas ideas bien raras. Y les pregunto, ¿qué han escuchado ustedes o qué han leído de los testigos de Jehová? ¿Qué saben? ¿Conocen a alguien? ¿Conocieron a alguien? ¿No? Pues yo en el lado de la salud son los que, bueno, nomás tengo ese conocimiento, ¿no? Son los que no permiten una transfusión sanguínea. Sí, muy bien, Paloma, sí. Sí, y la razón por la cual ellos, Paloma, no permiten transfusiones de sangre es porque creen que a través de la sangre se Es el transmite el pecado, ¿no? pecado original, se transmite el Ajá. pecado, ¿ya? Cosa que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, pero está en lo correcto, Paloma, ok. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Bueno, son una secta que tiene como mayor distintivo la autoproclamación, es decir, ellos se proclaman a sí mismos ser los profetas, pero no solo los profetas, sino los únicos profetas de Dios en la tierra. Es decir, no hay mayor profeta o ningún profeta fuera de ellos. Es como que Dios los seleccionó a ellos, utilizando un poquito los conceptos de Calvino, vamos a hacerlo así. Dios los escogió a ellos, los predestinó, los creó con un objetivo específico, que era ser sus profetas aquí en la tierra. Y en este caso también son como la combinación de varios movimientos heréticos en la historia. Y como no tengo tiempo, no nos vamos a meter ahí, pero tienen una mezcla de un montón de cosas históricas en el sentido de que hablan de que Jesús fue creado, perdón, de que la mujer también tiene que estar como sometida al hombre, y algunas cosas más. Pero es un argumento, son unos argumentos bien heréticos, bien sincretistas, vamos a decir, como bien mezclados, bien combinados. Como diría un maestro mío en su momento, son un solo champú ellos en cuanto a algunas cosas. ¿Cuál es el marco histórico de los testigos de Jehová? Bueno, este grupo fue fundado en 1872 y su fundador fue un ex predicador, mire qué interesante, llamado Carlos Taze Russell. Este apellido es importante que usted lo tenga en mente porque en otros momentos a los testigos de Jehová se les conoció como el ruselismo o los ruselistas o los albinos ruselistas. Los va a encontrar así en algunos libros con ese otro tipo de nombre, pero es lo mismo. Y fíjense qué curioso, porque este era un joven, algunos dicen que se salió del movimiento adventista, que también tienen su herencia, también con los adventistas, como que copian algunas cosas. Y fíjense que es curioso, porque era un predicador, y durante su juventud fue alguien que estudió la Biblia, lo que estamos hablando ahorita, que la gente estudia la Biblia, pero es que se va en unos viajes, se da unas enrolladas, decimos en mi país, se le va el avión, qué sé yo, se ponen a inventar un montón de cosas. Estudió la Biblia, como en otros personajes que hemos visto, ¿verdad? De otras sectas que tienen contacto con la palabra de Dios, pero no tienen la capacidad, no le dan esa importancia a la Biblia de transformarlos a ellos, sino que acomodan la Biblia, acomodan los escritos y sus enseñanzas daban mucho énfasis a lo profético, ¿ya? Se metieron mucho a este tema de la profecía, al tema de estar declarando cosas, al tema de tener visiones, de estar hablando de parte de Dios, a decir cosas de parte de Dios cuando Dios no estaba diciendo nada. En 1931 se les conoce a este grupo de manera oficial como testigos de Jehová, como lo que les mencionaba. Antes se les conocía como los ruselistas. ¿Y de dónde toman ellos ese nombre? Quiero que de repente alguien me ayude a buscar estas citas, Isaías 43:8 y Isaías 44:8, para que vean de dónde sale, porque fíjense, es curioso, el nombre de los testigos de Jehová es bíblico, pero no por ser bíblico son un movimiento, una secta que cree realmente en la Biblia. ¿Alguien me ayuda buscando esa cita tal vez para que podamos comprender un poquito más el contexto? ¿Por qué ellos se llamaron así? ¿Alguien lo encontró?
Amén, pastor. Encontré Isaías 43:2. ¿Qué he dicho? 43:8 y 44:8. 43:8. Sí. Léalo, hermano. Lo leo. Sí. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Y 44:8. Sí. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No yo, sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Okay. Excelente. Entonces, si se dan cuenta, los testigos de Jehová o los ruselistas o ruselismos, como lo querramos llamar, creen que ese texto está hablando de los testigos de Jehová y está hablando de ellos en particular, ¿sí? Y les está dando una misión de profetizar, les está dando una misión. Y hay textos, como bien decíamos aquí anteriormente, que si lo sacamos fuera de contexto, podríamos decir un montón de cosas. Pero en el texto, en ningún momento se está refiriendo a este tipo de movimiento, a este tipo de secta. Pero ellos dicen, ahí es cuando Dios pensó en nosotros. Ahí es cuando Dios creó este movimiento, ¿ya? Entonces, ¿se da cuenta la confusión? Que tiene contacto con la palabra de Dios, pero totalmente desvirtuada, totalmente torcida. Como diría mi profesor en Puerto Rico de la Universidad Teológica del Caribe, de destrezas de interpretación bíblica, violaron el texto. No es que lo sacaron de contexto, lo violaron totalmente. ¿Por qué? Porque lo acomodaron, lo manipularon, lo tergiversaron, porque en ningún momento en el texto está hablando de ellos. Si bien es cierto, se está hablando de que hay que ser testigos, ¿verdad? Pero no está hablando de ellos en sí. Entonces, para que usted vea un poco el tema del origen, ¿cuáles son las doctrinas de los testigos de Jehová? Hay dos en particular, vamos a ver unas cuantas más adelante, pero hay dos bien particulares. Tienen mucha influencia de los adventistas. Es importante que nosotros lo identifiquemos porque usted ya sabe cuáles son las creencias de los adventistas. Reconocen solo el reino de Jesucristo, ¿ya? No saludan a la bandera, no votan, no realizan el servicio militar, no son leales a ningún gobierno secular. Ellos dicen que la única persona que le pueden ser fieles es a Jesucristo, a nadie más, ¿ya? Y mira hasta dónde lo llevan, ¿verdad? A ningún tipo de gobierno secular. De hecho, ellos no se sienten ciudadanos, por así decirlo, al menos en el aspecto espiritual, ni personal de un país en particular, sino que creen que son ciudadanos del cielo, son de otro reino. Ya, no quiero decir que son de otro planeta porque son exagerados, pero son de otro reino, no de este reino terrenal, ¿ya? ¿Qué más? No tienen un manual de doctrina. Curiosamente, fíjese, curiosamente, esta secta no tiene un libro sagrado, como los adventistas, ¿verdad? Que tenían los escritos de la hermana Elena de White, los otros que tenían el libro del Mormón, los otros que tienen el Corán. Ellos no tienen un libro en particular, ni un libro de teología sistemática, o sea, un libro doctrinal, no lo tienen en sí. Pero es curioso porque la única forma en la que son adoctrinados, en la que son formados, es por medio de toda la literatura que ellos producen. Si no me equivoco, una de sus famosas revistas, creo que es la famosa Atalaya, si no me equivoco, ¿sí? Y el Esa despertar. ¿Perdón? Y el despertar. El despertar, mira, ahí nos está confirmando el hermano. La que yo recuerdo y la que he ojeado un par de veces, porque me la han regalado, es la Atalaya y por ahí la tengo yo. Y el despertar que dice el hermano. Y tienen otro que se llama el hombre más grande de todos los tiempos. Wow, ok, miren, y tienen literatura, una cantidad de literatura, y todas las personas que forman parte de esta secta tienen
que saber y conocer ese tipo de literatura. Y esa es una forma de adoctrinamiento. Entre más a usted lo exponen a un tipo de literatura desde el punto de vista educativo, más lo están formando y más lo están adoctrinando a usted, ¿ya? ¿Qué más? Se autoproclamaron profetas de Dios, lo que hablábamos anteriormente. Ellos son los únicos profetas de Dios. Fuera de ellos no hay profeta, ¿ya? Número 2, aseguran que son la única iglesia verdadera. Jesús. Díganos, Bueno, Jesús. también también ellos no creen en la doctrina, ¿cómo se llama? En el Espíritu Santo, pues. Sí, correcto. Yo estudié con sí. ellos 2 años. Le digo que estuve estudiando y en realidad es más basado a la atalaya, pues. Sí ves la Biblia y todo, pero es que ellos, sí. como estás hablando y te salen de un versículo y te contestan con otro versículo, entonces pues prácticamente crean su propio lenguaje. Y yo cuando estudiaba con ellos, yo me sentía como que no era ya de este mundo, así como que te sientes como que ya no. O sea, yo decía, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene estar aquí? Es lo que yo me preguntaba. Ajá. Casi 2 años estuve con ellos, pero lo que estoy oyendo es verdad. Todo eso es verdad. Okay, pero gracias, sí, Jesús, por ese compartirnos esa experiencia. Miren qué interesante. Y fíjense qué curioso, una de sus doctrinas es que aseguran ser la única iglesia verdadera. Me parece un poquito esto el catolicismo, ¿verdad? Somos la única iglesia, ¿ya? Y aquí viene el tema, lo que decía Jesús, el Espíritu Santo solo es una fuerza. Es una fuerza nada más, no es Dios, no es sobrenatural, es una fuerza, es una energía, lo vamos a llamar de esta forma técnica para darnos a entender. Solo es una fuerza, una energía más, pero no es Dios, ¿ya? Número 4, mire qué interesante, Jesús fue un ángel que se hizo hombre. Fue un ángel nada más, ¿sí? Número 5, Jesús no resucitó corporalmente, sino solo en el espíritu. O sea que él físicamente no resucitó nunca, solo espiritualmente. Esa resurrección física que nosotros entendemos desde los evangelios, ellos dicen no, fue solo en el espíritu. Él no pudo haber resucitado físicamente, era imposible, ¿ya? Bueno. Y número 6, que hay otras más también que tengo aquí, Jesús retornó a la tierra de manera invisible a la tierra de 1914. O sea que Jesús ya, según los testigos de Jehová, ya tuvo su segunda venida. Ahora, lo curioso es esto. Si Jesús retornó a la tierra de manera invisible, ¿cómo saben ellos? Pues así fue invisible. O sea, como que es bien ilógico, ¿verdad? En 1914 dicen ellos que vino Jesús por segunda vez a la tierra. Número 7, ellos no creen en la Trinidad. Discúlpenme si hubo algún error de dedo aquí. De repente algo se me desconfiguró cuando estaba guardando aquí la presentación. No hay Trinidad. Para ellos no hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Acuérdense. Ellos es más el tema de Jehová, ¿sí? Las obras son necesarias para la salvación. Aquí no hay nada que tenga que ver con el tema de la gracia. Si usted se porta bien, si usted hace cosas buenas, usted se puede salvar. Número 9, el alma deja de existir con la muerte. Diferente a nuestra teología y a nuestra confesión bíblica, que se entiende que hay un destino eterno. Y como aquí lo hemos hablado, hay un cielo y hay un infierno. Nos vamos con el Señor a estar con Él o nos vamos a una muerte que nos condena a la eternidad con un castigo, ¿verdad? Entonces, los testigos de Jehová creen que no existe esa trascendencia. Y es interesante porque cuando alguien muere, ellos creen que todo se acabó, no creen en esa trascendencia. Y aquí lo que decía Paloma, ¿verdad? Las transfusiones de sangre son pecado. En algunos casos, como yo les mencionaba, han habido sucesos de personas que han fallecido porque en un accidente no permiten una transfusión de sangre. Y pues las leyes amparan a las personas desde sus derechos individuales de decidir si quieren hacerlo o no. Pero el tema religioso con los testigos de Jehová es bastante complejo. Número 11, no hay infierno, ¿ya? No creen en el infierno. Digamos que
Yo siempre digo esto, ¿verdad? Que en la historia y en la sociedad de hoy hay religiones para todos los gustos y los colores. Usted se puede ir a una religión como esta donde diga, no, a mí no me gusta el infierno, me da miedo. Ok, me voy para los testigos de Jehová. No, a mí no me gusta tal cosa, entonces yo me voy para el tema de la teología y la prosperidad. Yo me voy para otra religión donde me sienta más cómodo. Pero en los testigos de Jehová no hay infierno. Número 12, la cruz, que es nuestro símbolo del cristianismo, es un símbolo pagano. De hecho, usted nunca va a ver, ¿verdad?, personas que son testigos de Jehová con un crucifijo. En cambio, hay personas que no son ni católicas y se utilizan un crucifijo o utilizan la cruz porque entienden el simbolismo, porque después del siglo IV, la cruz dejó de ser un símbolo de muerte en el punto de vista histórico y se convirtió en un símbolo de redención desde el cristianismo, desde ese cristianismo primitivo o esa iglesia del primer siglo. Antes de eso, obviamente, usted conoce el texto, maldito el que es colgado en un madero, significaba temas de condenación por los delitos, pero después del siglo IV, la cruz se vuelve el símbolo del cristianismo y ya tiene otra connotación. ¿Cuáles son las divergencias con el cristianismo? Bueno, el rechazo rotundo a la Biblia protestante, ¿ya? Porque si no me equivoco, y tal vez Jesús que estuvo ahí me saca de la duda. A mí me parece, no estoy tan seguro, pero ellos tienen una traducción de la Biblia. Ellos hicieron una traducción, la traducción del Nuevo Mundo, si no me equivoco. Y ahí le cambian algunas cosas en esta traducción. ¿Por qué? Porque ellos rechazan nuestra Biblia protestante, es decir, digámoslo de esta manera, nuestra Biblia canónica, nuestra Reina Valera, no, ellos hicieron otra traducción con sus propias cosas. Es como que no lo vamos a ver aquí, o tal vez de repente podamos dar una pincelada. Aquellos biblistas, aquellos teólogos que de alguna manera, como que alguien dijo por ahí, se les ocurrió cambiar el lenguaje machista de la Biblia y crearon una versión donde se leía en algunos textos y se veía a Dios como hombre, es decir, se refería a Dios como él. Hay otras traducciones que dicen la diosa, no el Dios, lo ponen en femenino. Es como los teólogos de la teología queer, que es la teología homosexual, lésbica y todo este movimiento que hay, hicieron su propia traducción. Creo que la versión arcoíris se llama, y empezaron a cambiar todas algunas cosas, acomodándolo. No aceptan nuestra Biblia protestante, pero crean sus propias versiones. Los testigos de Jehová son uno de ellos, ¿sí? No están de acuerdo con las versiones que tenemos nosotros y crearon su propia versión, especialmente en algunos textos cuando habla de Jesús como hijo, porque ellos dicen, Jesús al ser hijo tuvo que ser engendrado, pero ojo, Jesús el humano sí fue engendrado porque era un ser humano, el Jesús histórico. El Cristo no pudo ser engendrado, sino encarnado, que es diferente. Son dos conceptos teológicos bien diferentes. Niegan la Trinidad, para ellos no existe una Trinidad, y Jesús fue un ser creado, lo que les mencionaba, ¿sí? Niegan la obra del Espíritu Santo, para ellos no es importante el Espíritu Santo. El hombre no es más que los peces. Es decir, ellos meten en la creación de Dios a todo el mundo, pero no solo a todo el mundo, sino que específicamente dicen, bueno, como Dios creó al hombre, de igual manera tiene el mismo valor el hombre, los animales, la naturaleza y todo lo creado. Es decir, no hay diferencia, no hay diferenciación en lo que Dios crea. Y si usted se fija desde el Génesis, la parte de la creación que tiene imagen de Dios es el ser humano. Los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. La naturaleza no tiene semejanza de Dios, ¿ya? Sino que el ser humano es diferente. De hecho, el mandato en el Génesis es que el hombre gobierne, administre, sojuzgue la tierra. Y Agustín déjeme ver qué libro es. Creo que en las Confesiones de Agustín, él dice lo siguiente: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza,
dándole un estatus diferente y digno para que gobernara en toda la creación. De hecho, es lo que dice el texto, ¿ya? Está por encima de todo lo creado, el ser humano. Pero para ellos, el hombre no es más que los peces porque es creación de Dios. Y nos permiten transfusiones de sangre, está otra vez ahí. ¿Cuáles son las convergencias, las cosas en las que nos podríamos parecer un poquito? Bueno, Dios es el creador de los cielos y la tierra, ¿ya? Eso se entiende, se comprende. Número 2, el pecado entró por medio de Adán. Entienden que hubo una persona que pecó, en este caso Adán. 3, creen en la existencia de un juicio final, aunque en algunos momentos se contradicen ellos entre si hay o no hay. ¿Cuáles son los puntos fuertes de los testigos de Jehová? Los puntos fuertes desde ellos como secta, mire qué curioso. Algo creo que decían por ahí también, el tema de los dogmas. No dan oportunidad a preguntas ni críticas. No sé, en el caso de Jesús que estuvo ahí, si puede dar fe que eso es así. No sé si de repente alguien preguntaba algo y no le daban respuesta o qué sé yo. Al menos yo nunca hubiera sido testigo de Jehová porque yo soy muy preguntón, ¿verdad? Y soy muy crítico en el buen sentido de la palabra. Pues se hacen un lado, pastor, como se enojan, pues, como a mí me querían bautizar y todo. Y es que eres como castigado, pues, porque no, y pues estuve estudiando con nosotros, el hermano, como 2 años. Y al final decía que la verdadera religión era lo que acaban de leer, pues lo que decía testigo de Jehová. Pero se enojaba porque como vio que yo le estaba dando mucho avión y todo eso, entonces pues dirán, esto no entienden. Yo iba ahí a sus reuniones y todo, pero por ejemplo, tú si no eras bautizado eras como que no pertenecías a su grupo, pues, ni podías ir a la fiesta con ellos, o sea, eras totalmente ajeno, pues, y claramente te decían, no, pues invitado. Pero sí, es verdad lo que dice. Miren qué interesante desde la experiencia, pues nos comenta Jesús esta observación. Y pues también hay una obediencia ciega y absoluta, ¿verdad? Número 3, apoyan a sus miembros fieles de muchas maneras. Quiere decir que a los que no son tan fieles no los apoyan mucho, pero pues como tienen bastantes recursos, eso es cierto. La propagación de su literatura. Se cree, dicen algunos estudiosos de las religiones, que los libros de los testigos de Jehová están por muchos lugares, por casi todo el mundo, incluso en algunas traducciones, ¿verdad? Porque es que la mueven de una manera extraordinaria. Y lo más curioso de esto es que esa literatura, hasta donde tengo entendido y investigué yo, la mayoría es gratis, ¿ya? Número 5, cada miembro es un predicador y un misionero. Ellos tienen esa característica de ir al mundo a evangelizarlo, por así decirlo, ¿sí? Imagínense si nosotros tuviéramos esa actitud adecuada de los testigos de Jehová, que cuando llegamos a los testigos de Jehová, yo investigando un poco, parece que el primer año, o ellos tienen que hacer un año para andar evangelizando. ¿Se imagina nosotros si cada nuevo creyente que llegara a la iglesia se dedicara al evangelismo y a las misiones? Pues otra fuera la historia, ¿verdad? Pero cada miembro y cada predicador es un misionero. Número 6, su modelo de visitación casa por casa. Fíjense que todavía este modelo lo siguen utilizando. Hace algunas semanas, si no me equivoco, algunos meses, alguien vino a tocarme la puerta aquí de la casa, decirme, mire, nosotros somos testigos de Jehová, queríamos hablarle de la palabra, queríamos hablarle de esto. Un ratito los escuché yo, le dije, ok, gracias, ¿sabe qué? No tengo tiempo, no se preocupe, pero aquí le dejo, mire, la revistita, ahí le dejo el panfleto, ahí le dejo el documento, ahí le dejo la literatura. Sí, Pastor Gabriel. Pastor, 2 comentarios. Ellos nada más se pueden casar con personas de ellos mismos. Si no, es expulsado. Quien son expulsados del reino, les dicen. Y la otra, por lo menos acá en México, ya se regularizó porque era muy molesto para las personas el hecho de que tocaban, ya que eran muy insistentes, ¿no? Cuando llegaban y tocaban. Y ahorita ya no, ya tienen prohibido llegar a casas
y estar tocando, y ya se tienen que poner en esquinas. Entonces es muy común ahorita ver nosotros que se ponen en las esquinas, en paradas de microbús, le llevamos acá los camiones de transporte. Ellos están parados ahí afuera de las escuelas, ya con su stand de literatura, pero ya no están pasando casa por casa tocando. Si van pasando y ven a alguien ahí haciendo algo, pues sí, se detienen, lo abordan. Eso es cierto lo que dice el hermano Jesús. Si alguien hace preguntas de más, terminan la plática y ¡fum! Vámonos. Wow. ¿Sabe qué es curioso, pastor? Porque si hay algunos lugares que yo he visto que están con ese stand, como usted dice. He visto en varios lugares que están ellos ahí con su literatura, ¿sí? Aquí en Ecuador todavía, de vez en cuando, ¿verdad? Tocan. Yo me he encontrado con ellos a veces en la calle, un par de veces han venido a tocar aquí a mi puerta, pero interesante lo que usted dice, pastor, ¿ya? Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros, bueno, al menos yo recuerdo, ¿verdad? Años cuando empecé a ser cristiano, nosotros hacíamos ese evangelismo casa por casa, ¿se acuerdan? Que íbamos y tocábamos, mire, somos de la iglesia La Ensenada, somos de la iglesia de Dios, somos de asambleas, andábamos aquí visitándole. Nosotros heredamos ese modelo también, y a muchas iglesias les dio resultado. En Honduras, eso cambió por el tema de la inseguridad, la delincuencia, el tema de las pandillas, las maras, todo eso cambió, ¿verdad? Y eso ya no se hace. Pero mire qué interesante, que también nosotros, no sé si ellos nos copiaron a nosotros o nosotros a ellos, pero utilizábamos ese modelo y fue muy efectivo. Y mire, yo recuerdo que yo tenía una amiga que por molestar lo hacía, ¿verdad? ¿Sabe qué? Ahorita no puedo, pero venga mañana. Y le decían ellos, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Y como ella los molestaba, se le olvidaba y ahí estaban al día siguiente a las 6. ¿Sabe qué? No puedo. Puede venir el fin de semana. ¿A qué hora? A las 2. Y a las 2 estaban ahí. Y mire, para no hacer largo el cuento, siempre que esta amiga les decía, no tengo tiempo, no puedo, o sea, son insistentes y estaban ahí a la hora que tenían que estar. O sea, son insistentes, ¿ya? Esos son sus puntos fuertes. ¿Cuáles son sus puntos débiles? La adaptación de la Biblia a sus doctrinas. No es que ellos se adaptan a la Biblia, sino que ellos adaptan la Biblia a lo que quieren decir, a lo que creen, a lo que pretenden. Número 2, esas falsas profecías, porque ellos se atrevieron a decir que el fin del mundo sería en 1914 y hoy estamos en el 2023 y no ha pasado nada, ¿ya? No, esperemos que esas profecías que dijeron en algún momento, pues, no se cumplan porque fueron muy catastróficas algunas otras, ¿verdad? No creen en la inmortalidad del alma después de la muerte, es decir, si usted, como yo les mencionaba, si se muere y lo entierran, ahí se acabó todo, ¿sí? No hay mayor trascendencia. ¿Cuál ha sido su impacto a nivel social, y no solo social, sino mundial? Los testigos de Jehová son muy activos, son muy dinámicos. Yo incluso he visto, obviamente, hombres, mujeres, pero también he visto señoras adultas, hombres adultos, haciendo caminatas, tocando puertas, tratando de tener diálogo con el vecino en la comunidad, y han logrado invadir el mundo con toda su amplia literatura. En muchas ocasiones es gratis. Mire qué interesante. ¿Ok? Son verdaderos misioneros que proclaman su mensaje en casi todo el mundo. Mire esta cifra. Para el año 2000 llegaban casi a los 6 millones. Si de repente usted puede buscar en el 2023 cuántos son, yo le aseguro que eso está un poco 2, 3 veces más. Ya, pero 6 millones. Ya, ok. Preguntas con respecto a este movimiento de los testigos. Sí, pastor. Sí. Otro punto, se me hace que ellos también tienen un número exacto de las personas que se van a salvar nomás, que van a ir al paraíso, porque ellos dicen que el paraíso va a ser aquí en la tierra. Ya, ok. Y tienen un número exacto de las personas que se van a salvar nomás. Yo no Ya. sé por qué Son los siguen famosos- evangelizando más, para qué quieren competencias y hay un número exacto nomás. Sí, sabe que eso es interesante, hermano, porque algo que yo leí y que investigué es que ellos creen que son parte
de los 144,000 sellados que habla Es correcto. Apocalipsis, ¿sí? Es correcto. Ellos andan ahí como en esa onda, entonces ellos creen que son parte de eso. Sí, Maggie y después Daniel. Sí, soy yo, pastor. Ok. Hay puntos que me llamaron la atención acerca de su religión de los testigos de Jehová, como el predicar la palabra, algo que muy poco nosotros los cristianos lo hacemos. Sí. Lo digo en mi iglesia donde yo voy, ¿verdad? Muy poco lo hacemos y es algo que debemos hacer, es predicar y seguir el evangelio, que para eso nos estamos preparando. Dos, yo tengo un caso de mi hermana que está en Virginia, ella es cristiana también, no sé de qué religión era porque no le he preguntado, pero me dijo que duró 2 años, ella fue monja primero en México, después se salió de ahí, tiene muchas amistades que son monjas de la Iglesia Católica, se salió, ahora es cristiana, ella, estuve platicando con ella, dice que su vida ha cambiado bastante ahora que que está más de cerca con Dios. De hecho, dice que una de sus amistades de ellas la invitaba mucho a la iglesia, la invitaba a la iglesia y nunca quería ir. Decía que sí, el día que se llegaba el día no quería ir. Entonces lo que hizo mi hermana, dice que empezó a ir también a los nightclubs, a los centros de bailes, pero ella no tomaba nada, nomás una botella de agua para acompañarla y poderla sacar hasta que por fin la sacó de ahí y la metió a la iglesia. O sea, la persiguió. Ok, wow. Ajá. Ese es algo bueno, algo que me llama mucho la atención también de los testigos de Jehová. Ellos tienen otra enseñanzas diferentes, pero a veces nosotros no lo aplicamos en nuestras vidas. Eso era todo lo que quería decir. ¿Sabe que me hace acuerdo usted algo que leí en algún momento en algún manual de evangelismo y decía que estas sectas predican una mentira como si fuera verdad y nosotros que tenemos la verdad la predicamos como una mentira? Mire, esta gente se la cree que el mensaje que ellos tienen puede cambiarle al mundo, puede cambiar al ser humano, pero nosotros que tenemos la verdad a veces será o no será, y si no acepta, y si hago o no hago, o como dice el hermano, una de las características negativas de la iglesia postmoderna es que no evangeliza, ya lo que tiene es muchas otras cosas, actividades, esto, lo otro, pero lo que dice el hermano, si nos pusiéramos a pensar cuándo fue la última vez que en nuestros servicios, que en nuestras iglesias hubo gente convirtiéndose, cuándo fue la última vez que nosotros le hablamos a alguien de Cristo, bueno, ahí habríamos que pensar un poco, repensar algunas cosas, ¿verdad? Daniel. Sí, pastor. Con respecto a los testigos de Jehová, yo tuve una experiencia cuando estaba en el colegio. Ya. El famoso va que llega a tocar la puerta y todo el mundo se esconde. Entonces, me dejaban a mí platicando con ellos y yo los atendía, les daba café. Ellos llegaban y platicaban conmigo. Se emocionaron. Y llegó un momento en el que ya llevaron a una persona preparada como para darme su doctrina, porque en ese tiempo compartíamos de la Biblia las partes que concordábamos. Pero ya cuando ya sintieron de que dijeron, este ya lo tenemos en la bolsa, pues llevaron a alguien que ya me iba a dar la doctrina de ellos. Entonces la pregunta que me hizo, ¿cuál es su verdadero propósito? Entonces yo le dije, pues bueno, quiero ir al cielo. Y se le fue. Se le fue la luz, como decimos nosotros, porque él dijo, no, ¿cuál cielo? Si es que no hay cielo, o sea. Entonces ahí empezamos a debatir sobre el tema, porque para ellos se van al cielo nuevo, tierra nueva, eso, no hay infierno, eso es, al cielo solo van, como lo dijo el hermano anteriormente, los 144,000, y lo demás es la vida aquí en la tierra, donde es la vida en paz, en armonía y todo eso. Entonces, y otra persona que era del lugar también, cuando yo decidí entrar a la academia militar, ella se opuso rotundamente, dijo que eso no era correcto, que ahí estando en el ejército, pues teníamos que estar dispuestos a entregar nuestra vida y el único que podía arrebatar nuestra vida era Dios. Y ella pues era ciudadana americana, se ofreció a darme la visa y llevarme a trabajar a Estados Unidos y hacer todo lo posible con tal
de que yo no ingresara a la academia militar, porque para ellos eso. no es Ya. una- Ok. En el caso de ustedes, hermanos, que algo que yo traté, investigué, pero no encontré una respuesta concreta. En algunos países, el servicio militar es obligatorio. Yo no sé, Daniel, si eso cambió. Bueno, en Honduras sí cambió, ¿verdad? Ya no es obligatorio, es voluntario. Es En Estados voluntario. Unidos, yo no sé en Estados Unidos cómo es, si es obligatorio, si es voluntario, pero digamos, si en algún país es obligatorio y ellos, por ser testigos de Jehová, no quieren cumplir con esa obligación patriótica, ¿qué pasaría? O el tema este del saludo a la bandera, que es un símbolo de respeto, ¿qué consecuencias podría tener eso en los diferentes ámbitos sociales, desde ese punto de vista religioso a lo social, a no cumplir ciertos protocolos? No sé si alguien tiene algún dato. Estuve investigando, pero no encontré nada concreto a la pregunta. ¿Alguien sabe cómo manejan eso, tal vez? No. La verdad que no sé cómo harían, digamos, porque para todo militar, y eso es en cualquier parte del mundo, el saludo a la bandera es algo Ok. doctrinal y no creo que en Estados Unidos, que es un país donde sí es obligatorio el servicio militar, no, No, no hay es voluntario. En Estados Ok. Unidos es voluntario, Ya. no es obligatorio. Sí, Ok. la única circunstancia que lo va a hacer obligatorio es en una circunstancia drástica, pero es rara. Aquí en Ok. Estados Unidos es voluntario. Ya, perfecto. Sí, So, pastor. acá en México es voluntario también. Quien lo quiera hacer es mediante un sorteo. El sorteo acá le llaman bola blanca, bola azul y bola negra. Bola negra es el que te dan tu cartilla militar sin hacer servicio. Bola azul vas con la marina y bola blanca vas con los soldados. Es lo que más o menos recuerdo. Y en escuela, cuando yo era estudiante hace bastante tiempo, nomás se ponían aparte, no se obligaban a saludar a la bandera ni nada de eso, no era obligatorio, los ponían aparte y no tiene ninguna consecuencia. Ya, excelente. ¿Sabe que yo no sé si ustedes vieron una película que se llamaba Hasta el último hombre? Que era de yo no sé si él era testigo adventista, no sé, pero él era de una religión que no le permitía matar y él no usó arma. De hecho, él fue médico y fue basado en hechos reales. Parece Interesante. que era testigo de Ok. Jehová. Interesante esa película. Se dice una leyenda urbana, no sé, los hermanos que están en Estados Unidos. Ajá. Se mencionó mucho que la cantante Selena, sus papás eran testigos de Jehová y parece ser que como el papá no permitió transfusión de sangre, por eso murió. Se manejó mucho esa información. Acá no sé si será cierto, pero fue como una noticia y todo el mundo lo mencionaba. Ok, wow. Y en este caso, a ver si está aquí, Paloma, no sé si está todavía conectada. Una preguntita. En el caso suyo como médico, como conocimiento, persona que conoce este tema del aspecto médico, si un testigo de Jehová llega a su clínica o usted tiene que atenderlo y tiene que hacerle una transfusión y él le dice que no le haga la transfusión y si usted la hace, ¿eso legalmente es un delito o qué prima ahí? ¿Lo religioso, el tema de la supervivencia, preservar la vida? ¿Cómo lo manejan ustedes desde el aspecto médico, esas diferencias religiosas? Cuando llega un paciente de urgencias, pues primeramente sí, pues los cuidados inmediatos, ¿no? Y si se necesita una transfusión de sangre, se anuncia o se busca a los familiares si están afuera. Y si no es así, pues como sector de salud es pues salvar al paciente. Entonces nosotros colocamos la transfusión de sangre si no hubo ningún familiar. Si hubo, pues ahí sí se hace una firma, se hace como un consentimiento, entonces ya nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Así, O sea, el pues consentimiento, respetamos. ya, o sea que si está el familiar y firma que no le hagan la transfusión y se muere, ya no es problema de ustedes, sino del familiar.
Ajá, del familiar. Nosotros nos respaldamos con la hoja, nada más. Pero sí es muy, muy triste porque se me ha tocado familiares de que dicen que no y pues el paciente sí está grave, entonces fallece. Entonces, pues sí hay que respetar, pero nosotros nos avalamos con papelito. Papelito habla. Wow. Ok, ya, gracias, Paloma. Liliana. Pastora, a nosotros nos tocó la experiencia con una tía de nosotros, tía mía, hermana de mi papá, que ella era testigo de Jehová y su esposo y su familia. Y ella pues había caído, como tenía diabetes, y había caído en un coma, y no, total de que ella ocupaba una transfusión de sangre. Y pues no, pues estaban ahí, por ejemplo, los hermanos de ella y sus papás, pues peleando que les pusieran la sangre. Y su familia, su esposo, ellos peleando, pues total de que se fueron hasta con el director de de lo que es el seguro, pues, y pues ahí había, o sea, sí, pero sí respetan mucho lo que es que el familiar más directo, ¿no? Que es Más cercano. era su esposo y sus hijos. Ya, wow. Ok, interesante saber estos casos, ¿verdad? Esos testimonios, lo que nos dice Pastor, Paloma, lo que nos dice, sí. Pastor, una vez yo estaba leyendo algo acerca de esto y estaba un testigo de Jehová que estaba afirmando que existe un medicamento que puede reemplazar la transfusión. No sé si era líquido o si era no sé qué, pero él estaba afirmando que existía y él dijo ahí el nombre del medicamento y todo, que esa no era, esa no era excusa para darle sangre a una persona que se estaba muriendo, que existían diferentes métodos y que había medicamento para sustituir la transfusión. Ya, ok, qué interesante, ¿eh? Interesante. No sé pues, qué tan cierto será esto, pero... Sí. Bien interesante. Ok, bueno, hermano, vamos rapidito al siguiente. Igual, les pido una disculpa si me desconfiguro algo, si no me guardo las tildes o la ortografía correcta, parece que algo se me desconfiguró aquí. Voy a corregir la presentación y se las voy a enviar. Sí, porque sí parece que no me guardó muchas de las cosas que estaban aquí. Ok, vamos a la hora de los masones. Pregunta, ¿quién ha escuchado de los masones? ¿Qué serán los masones? ¿Quién ha escuchado? La logia de los masones. Que es una secta que se va por grado y son muy estrictos y en cierto modo satanismo total. Sí, correcto. De hecho, ellos sí usan grados y pues, en sus bibliotecas, en sus literaturas, tienen libros de ocultismo, libros satanistas y también son personas que le oran a otros dioses. Algunos detallitos obviamente no los pueden meter todos aquí, pero lo que se llama Patricia es cierto. Ok, ¿qué son los masones? Bueno, es una organización fraternal con ceremonias secretas. Tienen un liderazgo democrático, o sea, ellos escogen sus líderes y la idea es que escogen a las personas que consideran más iluminadas, al que tiene un grado más alto de conocimiento, o tal vez aquella persona que más ha estado dentro de la secta, lo vamos a decir de esta manera. Sus principales principios son la tolerancia y la honradez. Mire qué curioso, ¿sí? La palabra masones viene de la palabra inglesa albañiles, pero no es el concepto de albañil que nosotros tenemos en nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? El tema de albañil, de los albañiles en este concepto, en este contexto, eran más los constructores, ¿ya? Las personas que casi tenían más conocimiento, no solo de albañilería cotidiana, sino que también tenían ciertas ideas de arquitectura, por así decirlo, tenían ciertos conocimientos más allá de lo común que nosotros conocemos. Y tenía que ver más también con el tema
de las personas que trabajaban, que laboraban en este campo, ¿verdad? De la construcción, en realidad. Es una orden esotérica, ¿sí? Es elitista, es decir, ahí sí puede entrar cualquiera, pero que tenga aspiraciones a superarse. Porque como bien decía la hermana Patricia, hay grados, hay formas en las cuales se va adquiriendo cierto conocimiento. Y lo curioso es que en esta secta es muy abierta. ¿Por qué? Porque ellos aceptan a todo el mundo, aceptan a los ateos, aceptan a los escépticos, a los deístas, a los que dicen yo solo creo en Dios, a todo el mundo, incluso gente que es satanista puede entrar a esta secta. Lo importante es que usted puede creer en lo que quiera, pero puede ser parte del grupo. Le mantienen, por así decirle, su creencia religiosa, pero usted necesita identificarse con los masones, ¿ya? Y eso es bien curioso. ¿Qué más? Hay dos tendencias dentro de este grupo. ¿Cuáles son? La tendencia regular, que esta ala, por así decirlo, de los masones, exigen a sus miembros las creencias en Dios. Es decir, necesitan ustedes creer en Dios, ¿ya? No importa desde dónde, ¿verdad? Desde el escepticismo, que es la duda, desde el ateísmo, que es no necesariamente el Dios en sí, sino sus propios argumentos humanísticos de algo trascendente, ¿ya? Lo que sea, una energía, una fuerza, pero debe creer en algo sobrenatural. No aceptan a las mujeres, esta ala. Pueden tratar temas de política y religión, ¿ya? Pueden involucrarse, pueden hablar. Y está la otra tendencia, que es la liberal y mixta. ¿Cuál es esta ala? La conciencia es libre de creer lo que quieran. No importa si usted cree en los ovnis, no importa si usted cree, qué sé yo, en vampiros, no importa si usted cree en hombres lobos, en lo que usted quiera, con tal usted se identifique con el grupo, con la secta, usted puede creer lo que usted quiera. Los temas a tratar son limitados, son como más selectos en algunas cosas, no tan abiertos en cuanto a esa ala. ¿Cuál es el marco histórico? Bueno, miren lo que dicen algunos. Creen que la masonería inicia en el tiempo de la construcción del templo de Jerusalén, ¿ya? Desde ese tiempo. Eso es lo que dicen algunos, ¿ya? Pero oficialmente fue el 24 de junio de 1717 que se reconoce a esta logia, se reconoce a esta secta con el tema de el calificativo de los masones o la masonería, que básicamente fue algo que surgió como personas que tenían recursos económicos que ayudaban a los albañiles o a los constructores, ya las personas que se dedicaban a la construcción. 1717. ¿Cuáles son los valores de los masones? La tolerancia, como ya lo habíamos visto. 2, pregonar siempre la verdad. Mire qué interesante ese principio ético. 3, el apoyo solidario entre sus miembros. Hay algunos que describen a los masones que ellos dan su vida por su amigo, dan su vida por su, digámoslo en este sentido, por su colega, dan la vida por su amigo perteneciente a la misma logia. ¿Qué más? Las creencias que tienen los masones. Dios es el arquitecto del universo. Fíjense que es curioso porque ellos lo mencionan como un Dios creador y como ese Dios arquitecto, pero que tampoco se relaciona con ellos, sino como desde algún momento en la filosofía se habló que Dios era ese motor, esa fuerza alejada de la creación, de la humanidad. Dios solo creó el universo, no se relaciona, pero el hombre sí puede conocer a Dios, pero no desde la relación, sino desde lo que ha creado, ¿sí? Como arquitecto. Jesús solo fue un maestro más, ¿ya? No fue nadie más trascendente, irrelevante, ningún personaje sobresaliente. La salvación se obtiene por obras, ¿ya? Fíjense qué interesante porque vuelve a haber un énfasis en las obras. La Biblia es un libro importante nada más, pero solo es papel. No hay nada importante. Es curioso porque, déjenme ver cómo se llama esto. Cuando empiezan a hacer los rituales de iniciación, utilizan la Biblia, ya como juramento. Es más, recitan algunas partes de la Biblia para ser recibidos, pero solo de manera simbólica, porque lo que la Biblia dice a ellos no les interesa.
es nada más un libro. ¿Cuáles son las divergencias? ¿En qué somos diferentes? Creen en un Dios universalista, es decir, Dios es Dios de todas las religiones. ¿Ya? No importa cómo se llame, pero Él es el Dios de todas las religiones. ¿Ya? 2, no tienen identidad religiosa. Ellos son masones, pero dentro de los masones, ellos creen en una cantidad de cosas en lo que les dé la gana, como lo hablábamos, ¿verdad? Anteriormente. Pueden haber personas que creen en los ovnis, pueden haber ateos, pueden haber humanistas, pueden haber de la ciencia cristiana, pueden haber una cantidad de personas que creen en lo que ellos consideren pertinente. Número 3, no se dan a conocer públicamente, porque obviamente, ¿verdad? Son como una secta más que se maneja en lo secreto. Número 4, Jesús solo fue un hombre más. Número 5, el hombre puede ser mejor por medio del conocimiento, es decir, lo que le mencionaba, no necesitan a Dios. A través del conocimiento que pueden tener, ellos pueden irse perfeccionando y subiendo de niveles, ¿ya? Volviéndose personas iluminadas. Y en algunos casos, en algunos aspectos y en algunos casos, oran a dioses antiguos. Tienen algunos dioses, por ahí se me van ahorita los nombres, pero tienen ciertos dioses antiguos a los cuales ellos le oran para que les haga algunas cosas, así como nosotros oramos a Dios, ellos tienen otros dioses a los cuales les piden, se consagran y solicitan favores también. ¿Cuáles son las convergencias? Bueno, creen en Dios, sí, está bien, nosotros también. La unidad entre ellos, nosotros los cristianos, los creyentes, sostenemos que somos la familia de la fe, que somos los miembros los unos de los otros, que somos parte de un cuerpo de Cristo. La Biblia habla de la unidad. Creen en la Biblia hasta ahí, ¿ya? Porque acuérdense, creer en la Biblia no está tanto no es tanto el tema en creer en la Biblia, sino cómo creemos. Ellos creen en la Biblia como un libro más, ¿sí? Nosotros creemos que es un libro, pero un libro inspirado por Dios, que es su palabra, ¿ya? Que es diferente. Número 4, reciben nuevos miembros. Ellos están buscando siempre nuevos miembros. Y también creen en lo que es el libre albedrío, la libertad de decisión que tiene el ser humano. ¿Cuáles son los puntos fuertes de los masones? La lealtad a muerte entre ellos, ¿ya? Ellos literalmente se consideran una familia. Número 2, la proyección social. Como tienen muchos recursos también, en muchas ocasiones tienen esa proyección hacia afuera. Número 3, su influencia en la clase alta de la sociedad. Se cree que muchos artistas, hubo un tiempo que se creía que la religión de los artistas de Hollywood era los masones. Y así decían, la religión de Hollywood es la masonería. ¿Ya? Eso es lo que se decía anteriormente. Y en el deporte y en otros temas políticos también. Y los puntos fuertes de ellos también es que establecen escuelas para sus hijos porque tienen recursos. Número 5, adoptan espiritualmente a la familia de los nuevos miembros. Es decir, si la hermana Patricia decide formar parte de los masones, bueno, se adopta a ella y toda su familia, ¿sí? Es como que los integran, por así decirlo, a esa nueva secta. Y mire qué curioso, porque al tener interés en la persona, pero en todos los demás miembros, como que se están ganando toda la familia, ¿eh? Curioso. ¿Cuál ha sido su impacto en la historia o en la sociedad? Bueno, al ser una secta que es abierta a la diversidad, que es tan flexible, que es tan diversa, voy a decir, se vuelve atractiva, ¿verdad? Se vuelve atractiva, como que el discurso de la masonería es decir, mire, aquí vengan todos los que quieran. Aquí las puertas están abiertas para todos los que quieran, pero desde su creencia ustedes la van a mantener, pero nuestras creencias también tienen que adoptarlas y son estas y estas, ¿ya? Como que son atractivo el discurso. Y pues cada día siguen ganando adeptos, sigue sumando, sigue creciendo. Y mire qué curioso, investigando un poco, hay católicos y cristianos que están siendo parte de ellos. A este nuevo fenómeno de la masonería se le llama, y de la secta, cristianos masones. Entonces aquí hay cristianos dentro de la secta, masones, es decir, cristianos que han dejado, valga la redundancia, el cristianismo
y se han ido a los masones. Católicos que han dejado el catolicismo y se han ido a los masones. A eso, a esta nueva rama se le llama cristianos masones. Mire qué interesante. Ok. Qué curioso esto. Déjenme ver aquí. ¿Qué piensan con estas dos sectas que hemos visto hoy? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué opinión les merece con esto que hemos visto? Sí, pastor. Nomás para apuntar un poco, utilizan mucho lo que es la simbología. Como dijo, voy a apagar mi cámara, se está fallando mucho. Utilizan mucho lo que es esoterismo, numerología, simbolismo. Efectivamente, al principio ven a Dios como una simple deidad, o sea, una deidad. Tú crees en el Dios de la Biblia, no hay problema. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho lo que es la proyección social. Los primeros puntos es hacer labor social, personas que están, son muchas personas profesionistas, médicos, ingenieros, cosas así. Ese es el punto de interés. Y a Dios, repito, lo ven como una deidad. Así se ven los primeros grados, pero ya cuando llegan a grados más altos, estamos hablando grado 30, 31, de ahí en adelante se empieza a enseñar que el Dios de los masones, el gran constructor del universo, es Lucifer. Sí. Y bueno, dentro de esa simbología, bueno, ellos se identifican mediante las simbologías, desde su modo de saludar, desde los símbolos que utilizan. Esa es la manera de cómo se identifican entre ellos. Sí, interesante. Gracias, pastor, por ese aporte muy importante. Perdón. Sí. Última cosa. Se dice también que los testigos de Jehová más prominentes y la que vimos antes, lo de los santos de los últimos días, los mormones, los más prominentes fueron masones también. Wow. Y pastor, yo no sé si realmente lo de los símbolos, yo no me metí por temas de tiempo, pero creo que es una escuadra, es un compás, un ojo que todo lo ve, que de hecho, si no estoy equivocado, hay un billete de $1 que tiene ese símbolo. Sí, tiene la pirámide, el ojo, de la forma en cómo se saludan también, tiene que ver el saludo, tiene que ver en la forma en cómo se paran. Hay un manual donde ellos enseñan todas sus formas de identificarse entre ellos. Repito, está el saludo, está la forma en cómo se paran delante de la gente, de tal manera que otro que es masón lo identifica por esa simbología, ¿no? Sí, utilizan, le digo porque lo he investigado bastante, utilizan mucho lo que son los, dentro de los símbolos, estatuas, hay una, ¿cómo se les llama? Lo que hay no. Ay, se me va la palabra. En Argentina está un obelisco, ya ve que está el obelisco. Ese tipo de simbología son de masones. Entonces, los que son masones, en sus tumbas también tienen ese tipo de simbología. Por eso se identifica que uno de los prominentes de los testigos de Jehová y de los mormones tienen esa misma simbología dentro de sus tumbas. Por eso los identifican como tales. Ya, ok. Gracias, pastor. Muy buen aporte. Excelente. Ok, ¿alguien más? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos con sueño? Todavía es temprano. Que todas estas sectas, pastores, son como trampas para las personas que quieren creer en lo que ellos quieren creer y se les hace fácil caer en esas doctrinas satanistas porque les dan lo que ellos les gusta escuchar. Y, o sea, quieren el camino ancho, no quieren el camino angosto, quieren el ancho, donde pueden hacer y deshacer, y eso es lo que ellos se sienten felices, pero a la vez creen que están creyendo en algo y perteneciendo a algo. Es lo único. Sí, gracias, hermana Patricia. ¿Saben qué es curioso? Porque ahorita que escuchaba al pastor Gabriel con esa aportación que hacía, yo no sé si ustedes han visto o tienen algún tipo de información. No sé si es en Colombia, pero hay una iglesia satanista, pero es que no es el satanismo que nosotros
vemos en las películas, ¿verdad? Eso se llama luciferanismo, si no me equivoco. Ellos tienen un templo. Ellos tienen su propia, es que no puedo decir teología porque la teología es de Dios, ¿verdad? Ellos tienen su demonología, vamos a decirlo correctamente. Y saben que hay un personaje en TikTok que habla mucho de eso, lo que decía el pastor, hablando de Lucifer, ¿verdad? Que lo plantean como alguien malo, pero en esta confesión, voy a decir religiosa, entre comillas, no es malo, sino que lo que le da es la capacidad del ser humano que use su libertad de decisión, es decir, a usted Dios lo creó con libre albedrío desde el inicio, y usted debe usarlo como usted quiera. Y como decía la hermana Patricia, ¿verdad? Todas estas cosas son formas de engañar al ser humano y pueden haber muchísimas. Aparte de todas las que vamos a ver aquí, que por temas de tiempo solo las vemos, digamos, de manera general. Hay muchos otros detalles más que por temas de tiempo no los podemos ver, pero alguien más para que terminemos, oremos y nos veamos la próxima semana en nuestra quinta clase, la penúltima, donde ya vamos a ir aterrizando otras cosas más sobre el tema de las sectas. Pastor, solo ¿Estamos bien? Sí. una pequeña consulta. ¿Sabe usted qué movimiento o secta, no sé qué, es la que habla de que el Espíritu Santo es nuestra madre? Que tratan al Espíritu Santo como madre. Es que estuve viendo un video en Facebook la vez pasada, pero se me escapó y no pude escucharlo bien, pero sí, escuché a alguien predicando y debatiendo sobre el Espíritu Santo como madre. Sí, ese movimiento, Daniel, es bastante nuevo, ya así como se está planteando, pero cae en una rama de lo que es el neopentecostalismo, ¿sí? Es decir, es como, estamos los pentecostales que somos de corte, obviamente, netamente neumatológico, es decir, con raíces y fundamentos en el Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Los neopentecostales salen de los pentecostales, pero ¿cuál es el punto de los neopentecostales? Que basan mucho su doctrina no en el tema bíblico, sino en la experiencia, ¿sí? En este caso, estas personas que están diciendo que el Espíritu Santo es mujer o que Dios es mujer, son una línea de los neopentecostales, ¿ya? Entonces van por ahí. No está categorizado como secta, ¿sí? Sino más bien como movimiento. En las próximas clases vamos a ver un poco el tema de lo que es los movimientos y las sectas, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes saben algo del G12? ¿Quiénes saben del G12? No. Ya, la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Secta o movimiento? Ya, si no, vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Porque en el caso del G12 es un movimiento que está dentro de los neopentecostales, ¿ya? Que surge con la MCI, la Misión Carismática Internacional en Colombia, que César Castellano, él no es pentecostal, es neopentecostal. Pero esa pregunta, Daniel, es muy importante porque hay que hacer esa diferencia en lo que es un movimiento y dentro de qué categoría está y lo que es una secta. Ser una secta y un movimiento no es lo mismo, ¿sí? Pero anda por ahí, Daniel, el tema de eso que usted dice por el tema de los neopentecostales como movimiento, ¿sí? Que está agarrando fuerza, bastante fuerza, ¿sí? Pastor, entonces puede ser que dentro de nosotros, bueno, dentro de la iglesia empieza como un movimiento y luego se hace una secta, ¿no? Porque Sí, efectivamente todo correcto. está sacado del Así es. catolicismo, ¿no? Sí, así es, pastor, Sí. correcto, sí. Sí. Y a Sí. Mi último comentario, perdón, hermano, en la cuestión de cuando decíamos acerca de Lucifer, o que ellos ven a Lucifer, le llaman el ángel de luz, y efectivamente hacen mucho el uso del libre albedrío. Y la Biblia satánica dice que se debe utilizar el libre albedrío. De hecho, dice todo mundo, el prefao, la primera parte de la Biblia satánica, no la leí, por cierto, ¿no? Pero lo que se dice es que la gente piensa que es de conjuros y cosas de esas, y no, en realidad se trata de que el hombre use su libre albedrío a su máxima expresión, ¿no? Sí. Gracias, pastor. Sí. Y de hecho, por curiosidad, hermanos, léanla. Escrita por Anton Lavey o Anton Lavoy, le dice.
Y hay uno de los capítulos de esa Biblia satánica que dice que el más grande negocio del cristianismo ha sido la iglesia. Es la que más money le ha dado. Ya, bien interesante. Y como dice el pastor, no es que usted va a encontrar conjuros. Si quiere encontrar conjuros, le hace el Necronómico, que eso es otra cosa, pero no se la recomiendo. Pero es bien interesante eso que dice el pastor Gabriel. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, crítica, sugerencia, conversión? ¿Se van para los testigos, para los masones o se quedan aquí todavía? Ya, para todos los gustos y colores hay. ¿Estamos bien? Ok, déjenme terminar de grabar entonces para que terminemos ahora.